Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Mexicanos en Escocia. El día de hoy traemos un tema bastante interesante para varias personas, me imagino, porque vamos a hablar justamente de el trámite para obtener la residencia, o mejor conocido aquí como el Indefinite Leave to Remain o ILR y LR. Entonces, el día de hoy estamos aquí, bueno, yo, Caro, está aquí Scarlett, Ale, Anabel. Y pues básicamente siempre estamos, o por lo general Ale y yo, y Patty, pero el día de hoy estamos con Scarlett y Anabel, porque ellas acaban de pasar por el trámite, entonces pues traen así fresquito todo lo vivido, para bien o para mal. Entonces eso es de lo que hablaremos el día de hoy. Pero bueno, Scarlett, ¿quieres por favor decirnos cuánto tiempo llevabas en Reino Unido antes de hacer el trámite y hace cuánto obtuviste la residencia permanente? Bueno, yo llevaba 10 años y cachito antes de aplicar para la residencia, junto con mi familia, los cuales tengo un esposo y 2 hijos, y los 4 hemos estado aquí un poco más de 10 años. bueno, niños, ¿no? Bueno, sí, ellos nacieron aquí, de hecho, sí. Ok. ¿Y hace cuánto obtuviste? Hace un mes nos dieron la Indefinite Leave to Remain. Muy bien, felicidades. Gracias. Ahora, Anabel. Yo llevo 5 años y unos meses y hice el Indefinite Leave to Remain igual el mes pasado. Sí, también. Sí. Felicidades. Sí, ya. Muy bien. Pues nada más así como que empezando por lo básico, el ILR es lo que tenemos que hacer nosotros como migrantes antes de poder aplicar a la ciudadanía, si es lo que queremos, o sea, obtener el pasaporte británico. También está la opción de llegar al ILR y ya tener la residencia permanente y ya no tener que estar constantemente aplicando o renovando visas, ¿verdad? Y pagando, que es como que lo más pesado de todo este trámite. Entonces, pues, este ILR es básicamente como que casi creo que el punto casi final de muchas personas aquí que venimos como migrantes, ¿no? O sea, aplica para las personas que vienen, en su caso, por ejemplo, ¿qué visa tenían antes de tener el ILR, de hecho? Antes tenía la de Skilled Worker, que bueno, eso está como que ligado a un sponsor, que básicamente tú no puedes trabajar para otra persona o en otro rubro que no sea el de tu sponsor, ¿no? Y entonces la libertad que te da tener un Indefinite Leave to Remain es que tú ya puedes trabajar de lo que tú quieras, básicamente, incluso, no sé, mesero o algo así, no tengas como que tener una profesión específica, y eso ya es como que la libertad que tienes al tener el Indefinite Leave to Remain. ¿Y tu esposo estaba aquí también como skilled worker? Sí, bueno, él trabaja, pero él estaba ligado a mi skilled worker visa. O sea, era dependent. Era dependent, entonces básicamente su visa vencía cuando mi visa vencía. Ok. Y también mis hijos, su visa vencía cuando mi visa vencía. Independent. Sí, como en mi caso, ¿no? Que yo soy dependente de mi esposo también. ¿Y tú, Anabel? Yo estaba de skilled worker y también igual dependía de mi sponsor, y se siente un poco como si hay cosas en los trabajos que están cambiando o reestructuras, todo eso, como que te sientes más en riesgo, porque a mí me pasó que hubo una reestructura en mi trabajo y entonces te sientes más como en el riesgo de se acaba tu sponsor y ahora qué, y como conseguir otro te da ese nervio, y ya tener la Leave to Remain, pues ya aunque pasen cosas que siempre pasan en las empresas. Porque aparte cabe aclarar ya, que no solo porque consigas un trabajo aquí te dan un sponsor, o sea, hay ciertas empresas que dan sponsorship y también tienes que tener cierto nivel. O sea, entiendo que en algunas posiciones, incluso por ejemplo bancos grandes, si no llegas a cierto nivel, ellos no te van a proporcionar un sponsor. Y creo que incluso leí el otro día que solamente el 1% de las empresas está como pronosticado que van a dar sponsorships. Pero es que igual creo que eso es algo que están ahorita cambiando sobre todo porque hay mucha gente que ya como que estaba haciendo el sponsor por muchas compañías, y entonces quieren como limitar la cantidad de sponsors que manejan las compañías para darle también como más prioridad a la mano de obra local, a final de cuentas. Porque en teoría creo que una de las como que reglas para dar un sponsorship es que
la empresa, digamos, pruebe que ellos no pueden encontrar talento local. Pues, por ejemplo, en educación es muy válido porque pues obviamente hay cosas que son muy específicas de ciertas áreas, entonces pues sí, no necesariamente vas a encontrar gente local que tenga esa expertise. Perfecto. Muy bien, pues entonces yo creo que eso es como que una de las cosas que hay que aclarar, como que el disclaimer, que pues obviamente ahorita es julio 2025 y las reglas están cambiando constantemente, ¿no? O sea, las reglas que aplicaron ahorita para Annabelle y para Scarlett probablemente sean otras diferentes en el siguiente año o en 5 años o qué sé yo. Entonces, creemos que como siempre informados, ¿no? Sí, y este episodio puede ser como una guía general, pero siempre es muy importante que ustedes vayan a las páginas oficiales del gobierno y revisen cuáles son los requisitos oficiales al momento de hacer la aplicación. Entonces, bueno, pero de forma general, hasta ahorita, la mayoría de las personas para aplicar al ILR necesitan tener 5 años viviendo aquí en el Reino Unido con una visa que les de hecho es genere pagando antigüedad. impuestos. Ándale, Porque tú pagando puedes impuestos. trabajar y no pagar impuestos, eso no te aplica. Por ejemplo, yo estudié un doctorado, la visa me duró 5 años, pero como yo no recibí, o sea, yo recibí una paga, pero al ser estudiante no pago impuestos. Entonces eso no aplicó, no se consideró como para el tiempo que yo necesitaba para aplicar el Indefinite to Remain. Entonces, Cuando estás estudiando, o sea, sí puedes llegar al Indefinite Leave to Remain, pero a los 10 años, ¿no? La otra es que tú estés por cualquier circunstancia, independientemente si estés estudiando o no. Okay. Si llevas 10 años aquí, puedes aplicar por tiempo al Indefinite to Remain, independientemente de que pagaste o no pagaste impuestos. Entonces hay como 2 paths, ¿no? En este caso, los 10 años, de cualquier forma legal que tú estuviste en Reino Unido, o 5 años pagando impuestos. O hay otro que es como talentos, que es gente que realmente se encarga como de investigación o cosas así, que puede aplicar después de 3 años. Exactamente. Y pues entonces, pues eso es como que a lo mejor la regla número 1, ¿no? O sea, saber en qué momento ya debes o ya puedes hacer la aplicación. Y me parece que hay un cierto tiempo antes de cumplir los 5 o 10 años o 3 años en los que ya puedes aplicar, ¿es verdad? Sí, creo que 28 días antes. Ajá, Creo que sí, es como un mes antes antes de que ya puedas aplicar. E incluso, por ejemplo, en mi caso, yo cuando cumplí los 5 años pagando impuestos, también había cumplido los 10 años viviendo aquí. Entonces yo tenía las opciones de aplicar a cualquiera de las dos, pero como que en mi mente, como cuando haces tú la aplicación, pues te preguntan cuánto ganas, como que Todos. ¿Dónde exacto. trabajas? Al final de cuentas yo siento que Todos tenía más respaldo a aplicar por la vía de los 5 años. de los 5 años, así es. Ok, eso también es importante, ¿verdad? Porque a veces pasa de que justamente llegaste a lo mejor como dependiente y luego a lo mejor encontraste un trabajo o a lo mejor lo que comentábamos, ¿no? De que como tu esposo que empezó un doctorado, entonces él también tenía como que las dos opciones, ¿no? De hecho, él empezó el doctorado después que yo, entonces él pudo haber aplicado a una visa de estudiante. Sin embargo, nos habían recomendado de un servicio de migración que él mejor se quedara junto con mi visa, porque así dentro de esa visa él iba a seguir teniendo esos 10 años de antigüedad. A que si cambiaba de visa, pues le quitaban un año, ¿no? Le quitaban como un año. Entonces, pues siempre es importante como que checar Y cuál es la forma más fácil de y las obtenerlo. ventajas que tienen las visas, ¿no? Porque él al ser con una visa estudiante no habría podido trabajar. Sin embargo, al ser dependiente, él puede estudiar y trabajar. Claro. Tienes sí, más porque libertad. fíjate que, o sea, yo por ejemplo que estoy igual como dependiente, o sea, tienes más facilidades o no tienes tantas restricciones con una visa dependiente que la Skilled Worker Visa, por ejemplo, como en el caso de mi esposo, que él, como dices, Carla, o sea, tiene que estar trabajando para la persona que le está sponsoreando. Pero los dependents de esa visa están como más abiertos. O sea, hay muy poquitas cosas en las que no puedes trabajar, como cosas militares, navales y cosas
difícil. En el gimnasio. Exacto, pero muy poquitas, entonces tienes como más flexibilidad en ese aspecto. Y ya no tienes que cumplir también los rangos salariales. Exacto. Porque las skill workers ahorita es justo lo que están subiendo más, cada vez sube más y más y más. Sí. Entonces no son como level entry. No. Puestos. No son las entry. No. Entonces ahora hablemos justamente de cuáles son los documentos necesarios. Yo creo que en lo que nos estábamos preparando como para grabar este podcast nos dimos cuenta de que como que cada visa tiene como que documentos diferentes, pero hay unos que como que pues todos lo tenemos que hacer o lo hemos tenido que hacer, que es por ejemplo el presentar el Life in the UK test, así se llama, ¿verdad? Ujú. Y también tener el examen de inglés. Ahora, hay varias personas que a lo mejor no tienen que presentar el examen de inglés porque ya tienen un grado universitario de aquí o de alguna universidad en donde el país es como anglosajón. O personas, por ejemplo, me decías, Anabel, antes de empezar, que tú ya desde la primera visa ya traías tu examen de inglés. Sí, yo para la primera visa tuve que aplicar el examen de inglés y ya, entonces como que vas cargando el mismo. Y ya no necesité hacer ahorita examen de inglés. Ajá. Pero Ale, por ejemplo, tú no has tenido que presentar el examen de Yo inglés. lo voy a tener que presentar ahora que voy a poder aplicar. O sea, en mi caso, lo que te decía, mi esposo y yo no estamos aplicando iguales porque mi esposo aplicó por medio de la Global Talent, o sea, a él le dieron su visa o el ILR a los 3 años, pero yo de todas formas tuve que esperar a cumplir los 5 años para que yo pueda aplicar, a pesar de que era dependiente de él, ¿no? Entonces, él aplicó hace 2 años, él ya lleva 2 años con su ILR y ahorita yo voy a aplicar, pero siempre por medio de él, no de manera independiente. Entonces, como yo cuando vine siempre como dependiente, nunca tuve que hacer ningún examen ni nada, o sea, realmente nuestro trámite fue nada más probar como que la relación, que estábamos casados, etcétera, y directamente como tengo el acceso, ¿no? Pero ahorita que aplique sí tengo que presentar tanto el examen de inglés, que tiene que ser un B1, y el Life in the UK, y obviamente comprobar que has estado los 5 años y no has salido del país más del tiempo permitido, básicamente. Que de hecho creo que en los exámenes de inglés creo que sí tratan de no hacer como repetido el trámite, porque por ejemplo en mi caso con una visa de estudiante que llegué tuve que obviamente hacer el examen de inglés, pero no para la visa, sino para que me aceptaran en el programa. Para la escuela. Entonces, al ellos saber que esa escuela necesita un examen de inglés, ya no te lo piden, solamente te piden como que, bueno, sí te piden el examen pues, pero como examen que ya lo hiciste para tu ingreso a la universidad. Pero en tu caso, tú ya tienes tu grado en inglés. Ajá, y entonces ya cuando apliqué en Skilled Worker, yo podía haber o entregado un examen de inglés o entregar mi grado en el que se indica que yo tomé clases en inglés. Pero tiene que ser obviamente un grado alto porque, por ejemplo, no sé, supongo que si vengo a hacer un curso de inglés en el que no te piden cierto nivel. No tienes que enseñar licenciaturas o maestrías o... Sí, no aplica para el college, tiene que ser o sea, un posgrado, pues, ya sea maestrías o, ¿cómo se llama? También hay que estar muy conscientes de que no todas las carreras piden el mismo nivel de inglés, por ejemplo. O sea, creo que incluso en algo que es más técnico no te piden un nivel tan alto como en algo que es más de humanidades. Entonces ahí también tienen que ustedes ver si ese grado hace cuadre. Pero es que aparte son diferentes porque cuando yo entré a la maestría me pedían el IELTS Academic. Y luego cuando apliqué para la visa con mi esposo que es británico, yo ya no tenía que presentar ningún examen porque yo ya tenía un título, entonces nada más subí ahí literalmente mi certificado de maestría. Pero tú estás con visa de dependiente. De esposa. De esposa británico, es diferente. ¿Ellos piden mínimo también inglés? Sí, tienes un mínimo, pero no es lo mismo que aplicar con una Skilled Worker Visa. Exacto. Porque para el Skilled Worker Visa tú necesitas un nivel mucho más alto de comunicación y entendimiento del lenguaje para poder, digamos, estar al nivel de laboral. Eso es lo que están queriendo cambiar ahorita para las esposas. Ajá, que era justo lo que iba a mencionar porque para venir a Reino Unido como esposa de británico te piden nivel A1, creo, o A2
para presentar, pero para el ILR sí o sí desde siempre ha sido que debes de tener el B1. Entonces pues ahí es importante revisar, ¿no? Si tú llegaste a Reino Unido hace 5 años con el examen A1, pues entonces te toca volver a presentar el examen porque necesitas tener el mayor B1. nivel. Ajá, y de hecho ese examen es para mayores, creo que de 18 años, porque, o sea, por ejemplo, mis hijos, a pesar de que, digo, obviamente están chiquitos, no pueden presentar un examen de inglés, entonces a ellos no les piden un requerimiento de inglés. Sin embargo, a mi esposo sí le pidieron un nivel de inglés específico para poder aplicar el Definite to Remain. O sea, sí tuvo que hacer examen. Pero él hizo examen porque obviamente tiene un grado académico. Pero entonces, mayores de edad sí necesitan el nivel, menores de edad no necesitan. Claro. Ok. Y ahora el tema del Life in the UK Test, para los que no sabían, básicamente para obtener el ILR, hay que antes de aplicar, sí, ya necesitas tener que haber pasado el examen. Entonces, ¿con cuánto tiempo de anticipación ustedes recomiendan prepararse? ¿Cómo se prepararon? Cuéntenos. Pues depende, creo que mucho del tiempo que tengas. Yo tengo 2 hijos pequeños, entonces básicamente yo estudiaba en la noche y luego me quedaba dormida ¿no? Porque no es como muy divertido el libro. Sí, una parte muy pesada, toda la parte de la historia. Sí, wow. y aparte creo que es como esa historia que obviamente no estamos acostumbrados a escuchar, y son fechas, y son nombres, y aparte se van hasta la prehistoria, desde los romanos, la época antigua. Antes de eso, ¿no? Sí. ¿En serio? O sea, desde el primer día que Gran Bretaña empezó a existir como Gran Bretaña, de cuando los romanos estuvieron y eso creo que sí se me hizo todavía más fácil por las películas y eso. Pero a mí lo que se me hizo súper difícil fue porque tienes que aprender nombres de campeones olímpicos. Sí, eso también está O bueno. medallistas, ¿no? Entonces, sí. cosas, o sea, como que gente relevante De de la historia del Reino inventores, Unido. Miren, de hecho, eso se me hace muy interesante porque yo siempre siento que, a lo mejor me voy a salir un poco del tema, perdón. Yo siempre siento que, por ejemplo, yo que mi esposo es británico, siento que a lo mejor, igual estoy en lo incorrecto, estoy un poco más cercana a la cultura británica que personas, por ejemplo, que están aquí con parejas de otros países o parejas de México. De hecho, yo a veces siento que ustedes, por ejemplo, como toda su familia es mexicana de origen, siento que viven incluso como en un Little Mexico. Sí, totalmente. Claro. Porque el otro día pasó que una amiga alemana presentó el ILR y sacó su librito un día, así estábamos tomando drinks, y estaba mi esposo británico y otro amigo británico, y dijo, a ver, es examen time, o sea, les voy a pero poner... supongo que sería lo mismo con México, o sea, yo no recuerdo, o sea, bueno, aparte México tiene muy pocos medallistas, Sí, no, pero a lo que iba, si te acuerdas, ¿no? a lo que iba es que ella empezó con las preguntas, y no sé, a lo mejor hizo 10 preguntas, estos chavos se supieron 8 de 10, y yo me supe 6 o 7 de 10, o sea, yo ya me sabía muchas cosas, siento yo que porque estoy un poco más empapada, pues a lo mejor como que de la cultura, de los medallistas. Bueno, y aparte siento también que, o sea, el Reino Unido, al ser un país que conquistó muchas partes, en realidad es un país importante que incluso en México te cuentan la historia, o sea, los romanos, la conquista, como estuvo la prehistoria, todo eso yo ya lo sabía desde México, no es como que yo lo aprendí aquí. Los medallistas sí me queda claro que, si acaso tuviera la memoria de mi abuelito que él sabía todas las medallas, sí, te acuerdas más o menos, pero en realidad como que ese tipo de cultura pop, o sea, te das cuenta cuando vas a un pop road, ¿no? Vas a un pop road, sí, y yo siempre es así como pop road es como de 3 de 15, o sea, en realidad sí, no, son cosas que no, si no preguntas cosas de la tele. Sí, exacto, si no viviste como, aquí, no pudiste haberla. Exacto. Como chiste local. Pero siento que este sí es un poco más consciente, o sea, sí es más histórico. Sí, pero al final de cuentas, creo yo no lo he presentado, en teoría estoy estudiando para ello. en teoría estoy estudiando porque, o sea, voy muy lento, ¿no? Pero también yo creo que sí depende de la persona, o sea, porque entre mi esposo y yo, o sea, él desde un principio, literal, ya se sabía casi medio libro. Y como yo nunca estuve interesada realmente en aprender nada que tenga que ver con la cultura y nada de eso, me está costando mucho más trabajo. Sí, yo porque el día de hoy, o sea, estoy así como que, o sea, sí, obviamente me veía las series de, ya sabes, de Crown y todo eso, como el drama, me lo sé. Pero que se casó con quién.
pero todo como que la parte histórica, la parte cultural, que los deportes y todo eso, yo ni idea, la verdad. Entonces sí me está costando un poco más de trabajo. Entonces yo creo que eso es un punto como también personal, de que la persona está más educada o menos educada o más interesada. Yo creo que igual 3 meses antes de hacer el examen, para que vayan más o menos viendo, si tú eres de personas que en un mes ya te lo hiciste, bueno, perfecto, nada más sigue reforzándolo. Pero sí, no, o sea, definitivamente no es algo que puedas estudiar en 1 o 2 semanas. O sea, yo siento que... Ok. O sea, bueno, a veces tengas tiempo completo, ¿no? Si o sea, estás en blanco, claro. No. Sí, estás en blanco, yo creo. ¿Cuánto tiempo estudiaste tú, Anabel? Como 3 semanas. Sí. Yo porque tuve como una confusión, porque alrededor de mí como que había habido gente que había hecho más bien el settlement y después habían hecho, eran europeos y que después del settlement hicieron la citizenship. Entonces yo dije, el Life in the UK test es solo para la citizenship, no para el settlement. Entonces como que lo dejé así por el aire. Y ya cuando me iba a tocar aplicar, me di cuenta que sí lo necesitaba y fue como de, Sí. Y me puse a estudiar, la verdad, vi videos de YouTube y ahí había como resúmenes y con los resúmenes, hice unos mock tests y en el primer mock test tuve 3 malas, entonces de ahí ya me aventé a hacer los mock tests. Y también es mucho de suerte, ¿eh? Porque, o sea, yo apliqué como, hice 2 apps, ¿no? Digamos, así como tú dices, mock test. Y en uno era así como que, cuando me cambié al otro, era de, ¿en qué parte del libro está esto? Sí, luego porque si te sortean como en los mock test unas preguntas muy sencillitas, entonces, está bien, papá. Pero luego sí hay unas como muy específicas y también depende de cómo lo pongan. Por ejemplo, en mi examen, siento que una que estaba como muy convoluted era que preguntaba sobre cuándo las mujeres ganaron el derecho a votar a partir de los 30 años, pero no preguntaba directamente la fecha, sino preguntaba después de qué guerra fue que lo... entonces tenías que saber sobre qué guerras, tenías que tener la noción de la fecha de la guerra y la noción de la fecha o por lo menos estar como que cronológicamente ubicado. Me acuerdo que era de 1834 y otra de 1843, o sea, también si tienes un poco ahí de dislexia. Ya, vaya. Y aparte son muy pocas preguntas, es básicamente una pregunta que falle sí puede ser la diferencia entre... Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, digo, ya saben ustedes que hicimos un episodio del manejo. Entonces, la diferencia es que en son como 20 preguntas. No, pero el de manejo se cuenta a nivel 2, es el del diseño de la computadora, el examen de computadora. No, el manejo es nivel 2, la IQ que ya es nivel 6, o sea... No, a lo que me refiero es que tienes... lo que yo digo, el rango de que puedas fallar es muchísimo menos en porque las preguntas son menos. Sí, o sea, con el puedes fallar como 4. Exacto, yo creo que 3 o 4 máximo, porque solo son, creo que 20 o 22 preguntas. 20, creo. Entonces, la ventaja es que sí puedes aplicar... creo que a la semana o a las 2 semanas máximo, o sea, algo así como que para el siguiente test. Si lo repruebas. ¿El resultado te lo dan inmediato? Sí. Prácticamente, saliendo te mandan un correo. Ok. Y tampoco no lo ves ahí, pero te lo mandan. Pues a 50 libras en los campos. El examen. Yo pensé que... Pero no se asusten, o sea, digo, al final de cuentas es un examen más. Al final de cuentas no hay que presentar. Porque sí aprendes, o sea, no es algo que si digas, tengo que hacer esto, o sea, en realidad sí te ayuda como que... Porque recuerden, o sea, el objetivo de este examen es que tú demuestres de que ya tienes el conocimiento suficiente, digamos, como de para integrarte a la cultura y a la comunidad. Al final de cuentas, eso es lo único que ellos quieren saber. O sea, que conoces cuáles son las reglas del gobierno, que conoces cuáles son los valores que tiene la comunidad aquí, o por lo menos las que quieren fomentar, que conoces un poco de la cultura general, porque como decía Scarlett y Anabel, o sea, esa parte de los medallistas, los atletas, o sea, que te preguntarán 2 o 3 a lo mucho, según yo. La cual tú puedes hacer. Entonces... no, o sea, no minimice ninguna pregunta, es lo que quiero. Pero o sea, yo diría, no sé, 2 meses, 1 mes y medio que lo leas. Y más que nada lo que siempre me han dicho, porque tengo varios amigos que están en el proceso, es mientras más test hagas o mock test hagas, pues te vas a ir leyendo, como viendo cómo cambian las preguntas, porque a veces es la misma respuesta, pero redactada la pregunta de manera diferente. Pero yo sí sugiero justamente eso, que se lean el libro justamente por la redacción del mock test. Porque si tú te aprendes, o sea, lo que pasa cuando te aprendes con mock test es que te aprendes la pregunta y en automático te sabes la respuesta.
pero apenas si te cambian la redacción, ya no te cuadra. Entonces, si tú lo lees primero, Y lo o sea, léanselo así entiendes. como una novela, ¿no? Sí, O una pueden letra. hacer hasta como sus diagramas, ¿no? Por ejemplo, de las historias, lo que sea. Y ya que estén eso, ahora sí practiquen en el app, en los exámenes, y ya, aunque te cambie la redacción, ya va a hacer mucho más sentido. Y como dices tú, ya puedes posicionar tus opciones dentro de ciertos tiempos, ¿no? Sí, los videos estos que yo vi, el chavo, estaba bueno porque luego el chavo hacía justo como los diagramas de los reyes. Exacto. Entonces hacía pausa como, bueno, aquí vamos a meter un nuevo rey. Entonces este era hijo de este y este. Porque aparte luego se llaman igual, nada más Sí, cambia sí. segundo, James, tercero, sí, o sea, Y estaba bueno por eso, porque y luego entonces ya tú haces también tu diagramita, pues ya vas poniéndole, este invadió aquí, este invadió acá, este atacó a estos. No, y aparte también me di cuenta que las preguntas que eran de Escocia se me hacen mucho más fáciles porque decía, obvio, eso. nos preguntan así de, ¿en qué parte está el parlamento de pues, en Hollywood? ¿No? O sea, yo Ah, he mira, pasado, mira, casi, mira. entonces como que obviamente sé eso. Es Ay, verdad, eso es un tema importante porque no recuerdo la cantidad exacta, pero como es así del Reino Unido, o sea, hay, bueno, sí, Reino Unido, United Kingdom, vienen preguntas de Gales, de Escocia, de Inglaterra y de Irlanda del Norte, entonces pues sí, casi creo que el hecho de estar en Escocia nos da a lo mejor como que un poquito de ventaja porque ya conocemos más cosas de Escocia. Bueno, no tan sé. realidad, porque hay más cosas que pasaron en Inglaterra. Y está Pero medio sí. guay hasta, parece más historia de Inglaterra Sí, que sí. o sea, de Escocia Pero ponen bueno, como lo mínimo. Al menos ya Inglaterra. tienes esa Pero parte. sí, ya no tienes que estudiar Sí. tanto, a lo mejor lo de Escocia, no sé. Igual estudien todo. Sí, ¿En tu Eso. examen venía más tirado a cosas de Escocia? En el No. mío sí, yo lo sentí más. ¿Sí? Sí. O sea, yo creo que en la mía venían como 2 de Escocia, que fue así, No, casi no. así de, ay, ya, next. O sea, es broma, es como que me están dando de regalo, ¿verdad? Sí, Bueno, la mía sí venían como 6 de Escocia. Sí, no, wow. Qué bueno. Así de, ¿y Edimburgo está en dónde? Y O los colores, ¿no? De las banderas. ciudades de como- Escocia. Las flores. Ujú. No. Ajá, pues las Las flores. flores. Flor nacionales, sí. Pero el mío sí tenía más, o sea, más de lo que sentía normal. No, yo siento que no. Ajá, Sí, es como también. predatorio, en realidad no creo que sea Ujú. porque estamos en Edimburgo, Texas. Ya. Ujú. Ok, pero entonces ahorita mencionaste algo muy importante, Anabel, porque ese vi en internet, que es un error común, que la gente piensa que el examen es únicamente para la ciudadanía, o sea, el pasaporte, Ujú. pero no, sí lo necesitas para Sí. obtener la residencia permanente. Si no eres europeo. Ajá. Antes de aplicar, incluso, porque te Sí. piden tu numerito. Sí, Sí, exacto, es un para trámite llenar que la tienes que solicitud lo presentar. necesitas. Ujú. También lo de tener el examen de inglés, y otra cosa es tener a lo mejor un registro por si has estado Ujú. viajando los últimos, me parece que son 180 días. Eso creo que es lo. No, los últimos, bueno, pero creo que Los 5 años. 5 años, los últimos 5 años. Sí, Es Son súper 180, peligroso. no, son No. 180 días en cada 12 meses. O sea, de marzo a marzo, de febrero a febrero, de enero a enero, durante los 5 Ah, o sea, la años. ausencia, de que no puedes Ujú. estar. O sea, no puedes sumar de- 180 o sea, días, en la ¿verdad? aplicación, ¿no? Dices tú. No, o sea, bueno, es que creo que las dos cosas son importantes porque si vas a tener que, al momento de aplicar, tienes que poner Detallado. todos los viajes que has De los tenido últimos 5 desde Sí, los que, últimos desde 5 que años. llegaste. Y la regla son ¿La 180 regla? días. Ajá. Y en ninguno de los 12, o sea, en 12 rolling months. Ujú. Yo hice un Excel de los 5 años y como ir sumando los 12 meses de todos y así, no sé, en algunos tenía 50, luego bajaba a 40, luego subía a 70 porque a lo mejor como que agarraba 2 periodos de vacaciones largas para ver que no, en ningún momento te vayas a ir más de 180 días. Ok. O sea, te van a preguntar que tienes que demostrar que has estado de manera continua por 5 años Ujú. aquí, pero sin haber salido más de Ujú. 180 días al año, básicamente. ¿Al Entonces, año? Al año. Sí, en cualquiera de Pero 12 meses. no es en cualquier año periodo de 12 enero a meses. diciembre, sino, No, o sea, no, exacto. en cualquier momento nunca haya sumado 180 días. días. Se dice como año consecutivo. Ajá. O sea, porque es como dices, de marzo a marzo, de Ujú, febrero sí, a sí, sí, febrero. Exacto, 12 meses. Sí, digamos. sí, sí, en cualquiera 12 meses dentro de 5 años. Porque la parte de demostrar los 5 años tiene que ver más bien con tu momento de haber entrado a UK o haber obtenido la visa o haber aplicado. Porque creo que hay gente que aplica
con la entrada, o sea, en tu pasaporte te ponen tu viñeta de la visa y te sellan. Entonces con esa puedes decir que quieres que esa sea tu fecha de entrada. Pero si tienes tu fecha de, por ejemplo, cuando te aprobaron la visa y te mandaron la carta de que ya estaba aprobada, hay gente que aplica con esa fecha. O sea, como que depende de lo que guardes, como que lo primero que sea la evidencia de tus 5 años es con lo que puedes aplicar. Ah, wow. Porque Yo aplicaría cuando llegues aquí. según Sí. yo sí, porque, o sea, de eso sí estoy segura que en el caso de las personas que están aquí con visa de esposa o esposo británico, son 5 años a partir del día en que llegaste a Reino Unido. Y aparte creo que tienes que aplicar habiendo estado un año antes en Reino Unido. O sea, por ejemplo, hoy cumplo mis 5 años, ¿no? Y aplico hoy. Pero resulta que hace un año exactamente estaba en México. Entonces, eso creo que no puedes hacerlo. O sea, tienes que aplicar. Entonces, si llegas al día siguiente, entonces aplica mañana. Porque tuviste que haber estado en Reino Unido un año antes de tu aplicación. Okay. Eso no me suena. ¿Sí? O si no es para la ciudadanía, es para el, pero definitivamente sí es alguna de esos dos. Porque yo he hecho 2 casos que... O sea, si estoy fuera, o sea, si hubiera estado de vacaciones en México hace un año. en ¿Cuándo junio aplicaste? cuando apliqué y hubiera querido, ¿no podía? No. Incluso creo que un amigo le mandaron un correo diciéndole que no pueden tomarle esa fecha como la fecha de aplicación, pero que se la podían cambiar. Ah, ok. Qué interesante. Sí, eso también he visto porque me metí a grupos de Facebook de Live to Remain y hay gente que le mandan eso como respuesta como pusiste esto pero vemos que te falta todavía 2 meses, entonces te la No vamos a sabían hold. por qué. No, como que faltaba en su registro, a lo mejor aplicaron justo como con la carta pero no se la quisieron tomar y les dicen te la vamos a poner como en hold 2 meses y cuando se cumpla ya la volvemos a revisar. Ah, Ok. Y otra cosa también es no tener pues un viaje programado inmediatamente después, ¿no? Porque creo que se puede tardar hasta 6 meses. Legalmente. En teoría. Bueno, en teoría es es como su benchmark, ¿no? O sea, nosotros nos comprometemos a que en 6 meses, pero no es que en realidad ese sea su tiempo máximo. Incluso cuando te mandan la carta, cuando una vez que apruebas, o que aplicas mejor dicho, te dicen, si en 6 meses no te hemos dado ninguna solución, te vamos a mandar un correo diciéndote que va a tardar más. Que puede que no sea el caso, como fue en mi caso, pero sí, en realidad tendría que ser por medio de 6 meses. Pero lo mencionaba justo porque luego también hay que hacer cita para los biométricos, que es donde dejas el pasaporte, ¿no? Entonces, Bueno, en teoría es es antes. O en sea, teoría cuando una vez haces la aplicas. aplicación. sí, por eso. O sea, haces la aplicación y luego haces la cita para los biométricos, vas a la cita de los biométricos, se toman las huellas y eso. Y ahí, ¿te llevas tú tu pasaporte o lo dejas? No te lo llevas. Te lo llevas. Pero no puedes Pero no salir. puedes salir. O sea, te dicen ahí que no puedes salir Desde el hasta momento que que tengas el respuesta. Claro, es donde está la aplicación. Ajá, entonces, para que Ok. consideren que se van a aplicar, consideren que durante 6 meses lo más probable es que no puedan salir de Reino Unido. Porque si no se te cancela. Se cancela el trámite y lo tienes que volver a hacer. Ahora, hay servicios prioritarios y súper prioritarios, que ahí depende mucho de la Del tipo visa, de visa. del tipo de visa, porque, por ejemplo, yo sé que en mi caso de esposa de británico, nunca ofrecen prioritario, pero ofrecen el súper prioritario, porque obviamente quieren que paguemos 1.500 libras. Ajá, entonces pagas las 1.500 libras extras y te dan resultado al siguiente día. Antes de 1500, que hablemos de eso, 1500. porque no platicamos cuánto es el costo. O sea, antes de pagar más. O sea, para que ustedes sepan. Porque sí es un buen dinero, la verdad. Sí, pues ahorita a julio 2025 el ILR cuesta 3.029 por aplicante adulto. O niño, ¿no? Sí, ¿Para pues el niño igual. es igual? Sí. Ok, la ventaja aquí es que ya no tienes... O sea, con una cosa así. Sí, ¿Te das cuenta? Ya fue todo. Aquí la ventaja es que ya no hay que pagar el IHS. Ajá, el Immigration Health Surcharge. Ajá, exactamente. Que es el que pues se paga cada vez que renuevas una visa, por el tiempo que te dura la visa, pero en este caso ya no se tiene que pagar, nada más Ya se te paga liberas.
el ILR, ¿verdad? Que son las 3,029. Obviamente a esto hay que sumarle los costos ya dependiendo de ustedes de cuántas veces presentas el examen, que decían que cada examen cuesta 50 libras. El examen ¿El de examen inglés es? ha de ser como 150 según yo. ¿no? Exactamente. Y luego están las opciones del prioritario y super prioritario. Que, Anabel, a ti... Yo pagué el prioritario. Ajá. Y ese es el único prioritario que te ofrecen. No, ¿No? hay uno super prioritario. Ok. El mío fue prioritario para respuesta en 5 working days. Ok. Y hay uno más, pero el mío A costaba 24. 500 y el que seguía de un next day era 1000 libras. Sí, también Ujú. para nosotros. Nosotros no aplicamos porque somos 4. También sí, somos sí, bastante es más por dinero. cuatro. Ya solo con las aplicaciones Sí, te dan ya el con eso facto. ya es así. Y de hecho, creo que es importante recalcar, porque eso yo no lo sabía, que cuando, por ejemplo, nosotros que aplicamos con una familia de 4, tienes que pagar con una tarjeta. O sea, no puede ser el pago como... O sea, Entonces el límite de crédito tiene que entonces estar... exacto, que uses con crédito, pues tiene que ser el límite de crédito mayor a la cantidad que vayas a pagar. O en todo O caso, tener el pagarlo dinero en ahí en efectivo. débito. Sí, Ajá. en débito. Buen punto eso. Y ya leí, el super priority sí son 1000 libras. Ujú. 500 libras menos Sí. de los que había dicho. Ajá. Y la cita de los biométricos, que por lo general si tienes suerte puedes encontrar una cita gratis, ¿no? Sí, Pero Sí. a veces, Sí, yo pagué. yo la última vez no pagué, pero probablemente, bueno, no sé, ya veremos, ¿no? Es que depende Pero- del tiempo que... Y de hecho, supongo que ahorita va a estar súper lleno. Ahorita por ya los no hay en cambios. Edimburgo. Ah, sí, Cambiaron de compañía Ah, y entonces ya quitaron la sucursal que tenían en Edimburgo. ¿Sí? entonces, Yo todavía le hice el, Sí, en junio nosotros lo fue- alcancé entonces. Nosotros fue así como literal una semana después de que la quitaron. No sé si ahorita ya la Haya van a una poner, ¿no? nueva. No, pero ustedes ¿cuándo metieron su aplicación? Como un mes, 10 meses atrás. No, yo acabo de aplicar en... Ah, y ya la Sí, pusieron. Ah, súper. apliqué en junio. Ah, porque tú en 5 días Yo te dieron pedí en tu- cinco Ah, claro. Ah, pues ya la pusieron entonces. Ya pusieron, hay dos, de hecho, hay dos centros creo. Ah, Hay ya. uno en Princess Street y creo que otro en otro lado, no me acuerdo. Pero sí, o sea, yo por ejemplo metí mi aplicación por ahí del 20 de mayo y no había citas hasta el 11, 15 de junio Ah, ya. de las gratis. Pero como yo tenía un viaje, tenía Sí, que no, apurarme no, apurarse. y pagué 60 libras más por las de horario prioritario Ya. Ujú. a las 8 de la mañana y encontré el 2 de junio. Y también puedes pagar por servicios para que te escaneen tus documentos. O sea, como que. Ah, Sí, son O sea, lo que esas- puedes pagar, pues pagar. O por todo. Sí. Otras 60 libras creo que cuesta eso. Y pues otra cosa que también iba a mencionar para las personas que aplican casadas con británicos, pues también tienen que demostrar que han estado juntos los últimos 5 años. Y tienen que demostrar que han vivido juntos los últimos 2 años y medio. O sea, desde la última vez que hiciste el Further Leave to Remain hasta el ILR, tienes que tener la lista ahí de cartas a tu esposo, esposa y a ti bajo la misma dirección. Que ese sería como que lo adicional. También Sí, pues igual aquí para los hijos, pues obviamente tener o una carta de que estés casado o el acta de nacimiento en la que indique que los dos somos papás. Tienes que decir si viven o no viven en la misma casa. ya. En este caso, si el niño es mayor de cierta edad, si está estudiando o no está estudiando. Hay muchos documentos que básicamente todos los tienes. En realidad no es como que tengas que hacer un transcript o algo así. En realidad creo que todo nosotros ya lo teníamos al menos. Pero bueno, porque obviamente ya también habíamos aplicado a otras visas, ¿no? Claro. La opción también del sponsorship, una carta en la que diga cuánto ganas, Ujú, sí. cuánto dura tu... Que ya vas a estar como permanente, bueno, Sí, que, exacto, que tu cuánto dura tu trabajo... contrato y cositas así. Ujú, yo, por ejemplo, la primera vez que pedí la carta de referencia de mi trabajo, me mandaron como una genérica de estas que yo me imagino que es para las mortgages y cosas de esas, y le tuve que escribir a recursos humanos. No, es para la aplicación del Leave to Remain, tiene como que cumplir con las características, que es eso, que tiene que decir que tu trabajo ya es permanente, que por el futuro próximo vas a estar contratado, tu salario, y tienen que hacer como un cotejo de tu salario con la lista de los occupations, con el código. Sí, claro, también. Tienen que hacer Wow. con el código, tienen que escribir ahí que tu visa, tu skilled worker visa está este código y que el salario cumple con el requisito de ese código. Y luego como confirmar también tus salidas. Por ejemplo, yo para
lo de los 180 días de las salidas, como te hacen, después de escribir de llenar todas las salidas que hayas tenido en los 5 años, al final te dice como, ¿cómo vas a comprobar que esas salidas como que estuvieron dentro de lo permitido, ¿no? Porque hay gente que a lo mejor fue a bodas o tuvo problemas con familiares, como que pueden meter, decía cosas como, comprobantes médicos o que tuviste que ir a tu país a hacerte algo, como que puedes justificar tus salidas con eso. Y en la mía venía que sí iba a proporcionar una carta de mi employer diciendo que mis salidas estaban justificadas. También por si sumabas mucho a lo mejor con business trips y con tus vacaciones, como que corres riesgos. Y sí les pedí que pusieran en la carta eso, ¿no? Como, y toda la relación de salidas que Anabel dio, todos estaban bajo su entitlement de holidays. Sí, creo que la regla principal de cualquier aplicación, independientemente que sea la que es así, hacer un checklist de esto ya lo puse. O sea, yo me ha tocado dos que he ido para el biométricos y por alguna razón alguien tiene que llevar una copia y no la llevan. Y es como de, te cobramos 50 libras por una copia, o puedes irte allá o puedes perder tu cita. O sea, como que si ahí dice copia, lleven la copia. Claro. Porque todo puede ser rechazado. Entonces, básicamente, si te piden tal cosa, pues pídeles que te pongan tal cosa, ¿no? Claro. Aunque por muy absurdo que suene. ¿Y ustedes recomiendan, bueno, dos preguntas. La primera es, como ustedes aplicaron desde Skilled Worker a ILR, ¿ustedes recibieron apoyo como legal de su trabajo? Sí, en mi trabajo hay una área que se especializa en ayudar a la gente que hace, porque obviamente hay mucha gente, y entonces pues tú puedes escribirles y decir. A mí, de hecho, incluso mi proceso de visa duró más de lo habitual, duró 9 meses. Y contacté a este departamento y este departamento incluso se puso en contacto con la Home Office y ahí creo que hubo un intercambio y me dijeron, no, sí sigue en proceso, pero todo está bien y, ¿no? Entonces como que, porque también mi visa ya estaba a punto de vencer, de eso es otra, uno piensa que, o sea, nosotros aplicamos como 10 meses antes de que nuestra visa venciera por cualquier situación y aún así estábamos a casi un mes de que venciera mi visa, porque si, aunque, o sea, si tu visa vence y tu proceso sigue en trámite, pues no te pasa nada. Pero si te dan como rechazado ese trámite y tu visa ya venció, puedes incurrir a overstay y eso te puede incluso afectar para poder aplicar para otra visa. Entonces básicamente tendrías que irte y volverte a regresar. Es un show. Y entonces aún así que aplicamos con 10 meses de anticipación, estábamos casi en la rayita de que se venciera. Sí, yo creo que también eso de los timelines, porque yo también tengo un conocido que igual ahorita está como en el predicamento de que el próximo año, cuando le aprobaron su venirse a UK punto en julio, pero solo se pudo venir hasta diciembre, y entonces te tiene que realmente esperar, pero su visa como fue aprobada desde julio, pues casi que se vence en julio, pero sí, no puede aplicar hasta diciembre porque todavía no está a los 5 años, y ahí como que ese gap es como muy difícil. Si es él solo, yo aplicaría otra vez a una extensión de visa, si se puede. Sí, a mí en mi trabajo cuando apliqué a la extensión de mi visa, porque yo la primera visa que vine fue por 3 años, y cuando iba a aplicar otra vez a la extensión, yo pensé que solo iba a aplicar a los 2, y mi trabajo me dijo, no, mejor te damos por 3, el siguiente Certificate of Sponsorship, para que no tengas problemas a la hora de aplicar y que no haya ningún gap, y tengas como el tiempo. Sí. Que me dolió porque tuve que pagar el Immigration Health Surcharge y yo estaba de otro año y estaba planeando solo pagar 2. Pero yo creo que pero sí te da como una paz mental, sí, que no se te va a vencer. Pero igual, por ejemplo, en mi caso, yo me acuerdo que, o sea, aplicó mi esposo para el ILR y yo todavía tenía que esperar 2 años, ¿no? Pero no pude agarrar la visa solo en 2 años. O sea, metí la solicitud en 2 años y luego me llegó un correo diciendo, necesitas pagar 1 año adicional. Entonces, al final fueron 3 años más que se pagaron. Igual eso por lo mismo. Entonces, o sea, como que según él eran solo 2 años para que a los 5 ya pueda aplicar, pero como que no sé si es algo por parte de la Home Office o lo que sea, directamente me contactaron, me dijeron, tu aplicación está incorrecta, necesitas agregar 1 año adicional de la visa.
A nosotros, los que estamos casados, siempre nos la dan la visa creo que son 2 años y medio, siempre, o sea, de cajón. Entonces, por ejemplo, mi visa no vence hasta octubre, creo, pero yo puedo aplicar desde junio o algo así. O sea, siempre nos la dan como que con tiempo extra. Pero cuando aplicas a la extensión, justamente hay que hacer ese cálculo para asegurarte de que no vayas a terminar aplicando muchísimo antes y luego llegando ya a los 5 años todavía, perdón, a la expiración de tu visa todavía te falte tiempo para cumplir los 5 años. Sí, porque eso sí lo menciona ahí, de que si, aunque sean unos cuantos días, si tu visa vence antes de que tú apliques, tienes que aplicar a otra visa antes de poder aplicar a Sí. y es vuélvele a pagar y vuélvele a hacer la aplicación y todo eso. Muy bien. ¿Y ustedes verían la necesidad de contratar un abogado o no? No, yo creo que sí, ¿sabes leer? Sí, Y sí, eso es todo aparte lo que que te es dice. algo que yo creo que pasa mucho aquí en, o sea, como que todo te lo ponen en la página del home office con comas, puntos y no dejan nada Ahora te de creas, duda. luego, por ejemplo, con los niños, con aplicaciones de niños, te pregunta cosas así de, ¿eres casado? ¿No? Por ejemplo, obviamente, ¿no? Yo, si fuera la home office, una vez que pongo que es menor de edad, que lo quite. como que quito un buen de opciones porque hay cosas así que digo, Pero no las quitan. no O las sea, quitan. No, pero bueno, lo que yo me refiero es más como que en las instrucciones, o sea, cuando vas leyendo las instrucciones, como que sí está, o sea, no necesitas Sí, que está te digan bastante, nadie sí, más. No está tan... No. O sea, sí tienes, luego sí te tienes que ir a la ley, así como que ver qué es. Bueno, yo creo que igual y por los niños es más delicado, Ok. pero... Bueno, sí, creo que sí, incluso creo que es por los niños, en realidad. Claro. Creo que pienso que los adultos somos más por sí. aparte siento que ya cuando estás aplicando al ILR, por lo general Ya tienes ya práctica. aplicaste mínimo a 2 o a Sí, una visa. Sí, ¿no? o sea, tienes Entonces ya- práctica de cómo habla la home office. Oye, Sí. igual estaría padre, o sea, que nos cuentes, Scarlett, cómo en tu caso, por ejemplo, que obviamente ustedes se vinieron a Oscar y tú, Oscar era el dependiente tuyo, pero tus 2 hijos nacieron acá. Entonces, cuando ellos nacieron aquí, ¿qué estatus tienen los niños y cómo se maneja también esa parte? Bueno, si los niños nacen aquí y nunca salen del país, no tienen que tener nada. O sea, Sí. están como en un estado de limbo, o sea, porque no tienen real nacionalidad. ¿Sí? O sea, no. O sea, no tienes que comprobarles nada. porque nacen aquí, no tienes- son mexicanos, ¿cierto? Ujú. Mm. Tendrás que Pero tampoco tramitarles son su de Reino Unido. pasaporte. Ujú. Pero no son de Reino Unido porque ustedes... O sea, Son cuando mexicanos. ellos nacieron, nosotros no teníamos el Indefinite to Remain. Okay. Entonces nosotros teníamos la nacionalidad mexicana con visa. Nacieron aquí y en realidad ellos no son mexicanos porque para ser mexicano tienes que hacer un trámite o haber nacido en México, o ser hijo O de ser padres mexicanos, pero mexicanos. con trámite. Y por el otro lado, pues no son de aquí porque pues, nosotros no tenemos el Indefinite to Remain, no tenemos el... porque si nosotros hubiéramos tenido el Indefinite to Remain y ellos nacen después, ellos pueden ser ciudadanos. Ujú. Ujú. Si nosotros hubiéramos tenido citizenship y ellos nacen después, hubieran tenido la ciudadanía. Pero como nacieron antes de que nosotros, o sea, nacieron de padres con visa, Ujú. si ellos no salen del país, pueden permanecer aquí sin ningún problema. Ujú. Y a los 10 años pueden aplicar a la ciudadanía Pero una a vez- los 10 años de ellos. de vida de ellos. Ajá. Pero si ellos salen del país, tienen que ingresar con una visa. Mm. O sea, les tienes que tramitar una visa Para entrar. como dependientes tuyos también. Sí, Ok. pero para entrar. Pero si no salen, no necesitan visa. Entonces, ¿qué hiciste tú? Sí, fuiste fuimos a sin salir. México, le Sí. ¿Tú qué hiciste? ¿No saliste nunca o...? Sí, no, 5 años sin salir. O sea, salieron, les tramitan su pasaporte mexicano y entran con pasaporte mexicano, pero con visa dependiente. ¿Pero la visa se la tramitaste aquí o tuviste que ir a México? a Sí, la tramitarse? visa es más fácil, puede ser de las dos, Ujú. pero es mucho más fácil que si la tramitas desde aquí. Aparte creo que es más barato. Por todo el tiempo, y es más barato Ujú. todo. Mm. Ujú. Muy bien. Y ahora, ¿qué pasa después de que ya consiguieron el ILR? Pues queríamos hacer fiesta, pero Sí, ya sé. No, yo sí no. voy a hacer fiesta. una vez que tienes el Indefinite to Remain, tienes el derecho de aplicar a la ciudadanía después de un año.
Pero Oye, Sí, no cambian las reglas. Sí, no cambian las reglas. Ajá. Y si estás casada con británico, al día siguiente puedes aplicar por ciudadanía. Y también los niños, si Por ya, fin ganamos en algo. si ya tienen indefinite to remain, los niños ya pueden aplicar a la A su ciudadanía ciudadanía. porque ellos nacieron aquí. Ok, muy O sea, bien. tiene que ser esa combinación. Ujú. Pero si ellos no hubieran nacido en México y hubieran tenido indefinite to remain, tienen que también esperarse un año. Ok, Nosotros. muy bien. Y ahora, la residencia permanente es permanente hasta que te te cuelgues los calcetines. No comments. O, Pero tiene ciertos requisitos. Sí, te de no salir más de 2 años. Creo que es. consecutivos, Ujú. ¿verdad? O sea, no estar fuera. Sí, más se de te 2 puede años salir, seguidos. si te vas un año o algo, te puedes, o sea, por un sabático o lo que sea, sí puedes estar fuera y luego volver, pero solo 2 años. Ujú. Ya, entonces. Hasta ahorita, ¿verdad? Obviamente siempre hay que estar Informándose. al pendiente de los cambios que se hacen, uno nunca sabe, luego alguien se aloca y cambian todas las reglas. Entonces, no sé, yo siento que la recomendación siempre es, ya sacaste el ILR, pues ya de una vez saca, Sí. o sea, el Espérate los pasaporte. 12 meses si no eres europeo para Ujú. poder aplicar. Sí. Sí, obviamente, digo, el poder que tiene el pasaporte británico al que tiene el pasaporte mexicano, pues sí es superior, ¿no? Entonces, Ujú. de entrada te da acceso a más países sin tener Ujú. que tener visa. Claro. Ujú. Solo que la fila para entrar en el aeropuerto, ahora sí ya te vas a tener que chutar la Sí. Pues sí, ahí ya se larga. pierde. La gente está el privilegio de la fila corta. Sí, es cierto. Muy bien. Pues fuera de eso, ¿hay algo más que quisieran comentar? No, en realidad no, pero creo que sí es un proceso que es obviamente tardado. O sea, digo, yo apliqué creo que a 4 visas antes del indefinite to remain. Pues es obviamente costoso, pero bueno, al final de cuentas vale la pena porque si es cuando quieres vivir, y creo que no está tampoco de más, incluso si te quieres ir después a otra parte de vivir, creo que nunca está de más que, pues, que tengas donde, Claro. donde poder estar. Regresar, claro. Sí. Se pasan rápido. Al principio como que los veía muy lejanos, Sí. pero de repente ya se pasa rápido. Pues muchísimas felicidades a ambas. Gracias. la verdad, Sí, allá ya la están fiesta. aquí. Por Gracias. siempre no las pueden sacar. O ya que sacan la ciudadanía, hay que hacer ahí. Sí, yo creo que fiesta. sí, mamá. Yo creo que es mejor, o sea, si ya esa ya sí me merita más. Sí, esa sí, yo creo que también sí. Sí, Sí, que es claro. temática. Claro, de la pero pues reina. Claro, pero igual es, Bridgerton. o sea, eso ya depende también de cada quien, ¿no? Porque hay mucha gente que se queda así con el indefinite to remain Claro, y no sí. aplican a la ciudadanía. Sí, Pero sí. pues sí, ahí nada más chequen el detalle de que, como decía Anabel, no puedes salir más de 2 años consecutivos porque si no pues pierdes Ujú. la residencia permanente. Ujú. ¿Sale? Ujú. Yo el consejo que les daría también es buscar, yo encontré en YouTube videos de gente llenando como live las solicitudes Mm. y como que eso me ayudó a dar una idea también de, por ejemplo, de sí pedir la carta a mi trabajo de súper específica del periodo que había estado fuera y hay muchos que como que está interesante verlas y ya vas como cuando lo empiezas a llenar ya sabes todo lo que vas a necesitar. También creo que es importante, eso me pasó también a mí, que cuando aplicamos al Definite to Remain, mis visas electrónicas estaban en orden. Y ya después, por las horas del destino, se mezclaron como que la visa de mi hijo menor con la mía. Y eso, o sea, no sé en qué momento pasó. Y yo también creo que eso fue un problema de que se tardó tanto el trámite. Porque cuando contacté directamente en la página, a mi MP y todo, la respuesta del home office fue que había un problema técnico. Entonces creo que fue también, si yo no lo hubiera detectado, no sé si no habría podido como que levantar esa alarma y que ellos se dieran cuenta de que las visas estaban erróneas. Digo que era muy fácil de detectar porque al final de cuentas mi hijo no puede trabajar, ¿verdad? Sí, no iba todos bajo el mismo bonche básicamente. Pero, o sea, por ejemplo, me llegaban los correos a nombre de mi hijo en lugar de a mi nombre. Ah, wow. Entonces sí había un tema ahí. Y esa fue la razón que te dieron. O sea, me dijeron que un se problema había técnico, tardado. no necesariamente me dijeron que fue de la visa, pero ya al yo pedir que se hiciera ese cambio porque estaba raro, ya lo cambiaron y fue un trámite ya, yo creo que se tardó menos de un mes en arreglarlo. Entonces siempre estén como que al pendiente de que todo esté en orden, siempre. Aunque cuando aplicaban estaba en orden,
Claro, Pues nunca sabe más seguirlo, seguir. ¿no? Sí, Como porque que- cuando tú aplicas, y creo que es algo muy frustrante, no hay como una línea de proceso que tú puedas revisar. No. Entonces no es como que ya lo recibimos, estamos, está como que bajo, ajá, ¿no? O sea, en realidad Se tú lo va. mandas y ya, Le das la bendición. sí, y ya no sabes nada hasta que te dan la respuesta. Y si acaso en algunos momentos te pueden preguntar por algún otro documento que sea necesario, pero en realidad no sabes tú eso. Entonces yo creo que lo más estresante es saber si en realidad llenaste bien las formas, ¿no? Ajá, yo por eso me puse a ver videos de cómo lo habían llenado, porque también, o sea, cuando tú lees los requisitos generales que están en la página como general, antes de meterte ya como a llenar la solicitud, se escucha muy simple, Ujú. pero ya cuando te metes a ver ya empieza el detalle de, por ejemplo, también te piden tu comprobante de tu payslip y tu comprobante de tu cuenta, ¿no? Entonces, y Sí, el machean. estado de cuenta del banco. Ajá, porque lo que van a hacer es Pero, machear. ¿a ti te pidieron Sí. estado de cuenta del definite remain? Sí. Me pidieron estado de cuenta y mi payslip y decía que tenía que coincidir que fuera del mismo mes el payslip y del mismo mes el estado de cuenta, porque iban a cotejar que el depósito fuera igual correcto. que lo que estaba diciendo que ganaba en uno era lo que, o sea, que correspondía. Una pregunta, o sea, tú puedes comenzar tu aplicación y dejarla Ujú. pausada, Sí. por ejemplo, si no tienes todos los documentos y luego regresar, ¿no? Sí, No yo es lo como que empecé a te sientes llenar y la tengas que antes. hacer Yo lo de empecé a llenar corrido. antes de hacer el live in the UK test. Ah, Ya ok. cuando llegué a la parte donde me pedía eso, la pausé, Oh, oh. hice el test y ya. Ah, ok. Eso es importante igual Sí. porque no se estresen de que tengan que tener Sí, absolutamente sí. todo. Y que entonces que la puedes comenzar, luego la pausas y regresas y la Sí, continúas. y de hecho también, por ejemplo, al final de que después de todo el proceso te da un checklist de los documentos que tienes que subir. Ajá. Entonces, los documentos los tienes que subir antes de tu cita de biométricos. Entonces todavía tienes como otra chance de juntar todos Sí. y subirlos. O sea, no los tienes que subir en el mismo momento que estás haciendo la aplicación. Ah, ok, perfecto. Solamente que los documentos tienen que hacer Con la match fecha, con sí. la fecha. E incluso cuando ya terminas de hacer la aplicación, la última página te dice, esos son los documentos que tienes que llevar para tu biométrico. Entonces, por ejemplo, si por X o Y dices, ¿qué tengo que llevar? ¿Tengo que llevar todo lo que apliqué? No. Solamente Sí, te da la el lista checklist. que hay dice, Ujú. ajá. Ujú, Porque igual Sí. no necesariamente tienes que llevar los playlists o sí, como que ahí te dicen ciertas cositas que sí o que no. ujú. O por ejemplo, para mis hijos me pedían como que identificación, ¿no? Pues en todo caso su pasaporte. Y otra cosa así como que decía comprobante de que entraron al país o una cosa así, pero es que había un documento que sirve para las dos cosas. Ujú. Entonces como que también ahí no se estresen de que, ay, ¿y dónde consigo otra cosa que haga lo mismo que esto? Ah, ¿no? lo puedes utilizar también. Sí. para comprobar. Ujú. Sí, por ejemplo, el pasaporte, yo escaneé todo mi pasaporte y dentro del pasaporte venía lo de mi primera entrada. Y todas las Entonces eso ya salidas. estaba y ahí. todo. Ujú. Pues sí, yo creo que ya Muy les dimos bien. bastante información. Sí. Sí. Pero sí es importante, como dices, Caro, o sea, de que siempre vayan a las páginas oficiales, chequen cuáles son los reglamentos y requerimientos del día en el que están aplicando, sobre todo en esta época que estamos pasando ahorita, 2025, que parece que van a haber cambios en la parte migratoria. Entonces es muy probable que pues, a lo mejor el siguiente año ya sean otras condiciones las que hayan que cubrir, ¿no? Pues sí, muy bien. Pero bueno, si Muchísimas tienen gracias. algunos comentarios, algunas preguntas, mándenoslas a @mexicanos en Escocia por Instagram. También nos pueden ver en YouTube y escuchar en Spotify. Claro, muchas Pero gracias, muchas gracias por venir. Y compartirnos sus historias. Que estén muy bien, nos vemos a la próxima. Bye.